Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Sean bienvenidos a nuestro programa de salud. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante, endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? El invitado va a hablar, es un ginecólogo experto en endometriosis. Y bueno, este programa se va a ver a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Vamos a una cápsula y regresamos para saber sobre el tema. La endometriosis es una enfermedad benigna que afecta a las mujeres durante su vida reproductiva. Se caracteriza por la presencia de tejido similar al endometrio, el revestimiento del útero, fuera del mismo. Es una enfermedad inflamatoria, lo que a su vez ocasiona adherencias entre órganos. Los síntomas de la endometriosis son variados y puede darse cualquier combinación de los siguientes: menstruaciones dolorosas, dolor pélvico crónico, dolor durante o después de las relaciones sexuales, dolor al defecar, al orinar, cansancio, depresión o ansiedad, distensión abdominal y náuseas. En la actualidad, se cree que la endometriosis se presenta como consecuencia de una menstruación retrógrada a células situadas fuera del útero que se transforman en células similares al endometrio o la proliferación de células precursoras. La endometriosis tiene importantes implicaciones sociales, económicas y de salud pública. Puede disminuir la calidad de vida debido al dolor intenso y, aunque actualmente no tiene cura, mejorar el conocimiento de la enfermedad y posibilitar su diagnóstico y tratamiento tempranos podría ralentizar o detener su evolución natural y reducir la carga a largo plazo de los síntomas. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Lira, conductor de este programa, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para su salud. El tema de hoy es endometriosis. Y para hablar de ese tema tenemos a un invitado que además me congratulo de contar con su amistad y que es un especialista que enseguida voy a mencionarles su currículum. El doctor Armando Menocal Tavernier es un ginecólogo, es egresado de la Facultad de Medicina Dr. Ignacio Chávez, aquí es nicolaíta, nuestro invitado. Hizo su especialidad en el Hospital 1 de Octubre, en el ISSSTE, en la Ciudad de México, la especialidad de ginecología, posteriormente en el Instituto Nacional de Perinatología, hizo el entrenamiento o una subespecialidad en endoscopía ginecológica y posteriormente un entrenamiento, un adiestramiento sobre endometriosis tanto en Italia y en Brasil. Armando, bienvenido, buenas tardes. Hola, muchas gracias Martín, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y pues bueno, muy difícil conseguir un espacio en tu agenda porque sé que eres una persona muy ocupada. El doctor, lo sé porque nos conocemos perfectamente bien, es un doctor con un prestigio académico de talla internacional. Entonces, pues muchas gracias por darte este espacio y poder brindarle aquí al auditorio de este programa el hablar sobre este tema tan importante para las pacientes que sufren de endometriosis. Armando, ¿qué es la endometriosis? Bueno, la endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por encontrar un tejido similar al endometrio, que es la capa que recubre por dentro el útero, por fuera del útero, que puede ser en los ovarios, que puede ser en el peritoneo, que es un tejido que recubre la pelvis y parte del abdomen, en los intestinos, sobre la vejiga, a veces en el diafragma. Y hemos encontrado lesiones por endometriosis en muchas partes del cuerpo, como pueden ser cerebro, pulmón, amígdalas, muchas partes. ¿En qué edad de la vida este problema es frecuente? ¿Existe algún parámetro, digamos, en edad? Básicamente en la etapa reproductiva de la mujer, desde el inicio de sus menstruaciones hasta el término de ellas, más o menos entre los 13 y los 50 años de edad. Más sin embargo, la endometriosis en pacientes que ya tenían la enfermedad puede continuarse aún en la posmenopausia.
O sea que no termina con el periodo de la menstruación, puede continuar posteriormente. Por eso supuesto. es muy importante conocer este tema a profundidad para poder saber primero con quién acudir. ¿Tú qué aconsejas en este sentido de qué debe hacer una paciente que siente este tipo de síntomas o con qué síntomas debe acudir con un especialista? Bueno, básicamente el signo cardinal de la endometriosis es el dolor pélvico y básicamente el dolor durante el periodo menstrual. Lo primero que tenemos que hacer tanto médicos como papás, como las pacientes, como todos es entender que no hay que normalizar el dolor. Tener dolor durante el periodo menstrual, un dolor que sea incapacitante, que sea progresivo, que tengan que darle medicamentos a las niñas o a las jovencitas o a las señoras durante el periodo, no es normal. Y eso amerita la necesidad de acudir con un médico especialista para que puedan ser valoradas. Definitivamente un periodo menstrual, aunque tiene cierta incomodidad de manera frecuente por la presencia y la periodicidad del periodo menstrual, no debe haber dolor. El dolor debe ser mínimo, pero el dolor al final del día es una manifestación del cuerpo para avisar que algo está mal. Entonces, tener un dolor intenso durante el periodo menstrual de ninguna manera es normal. No es normal. Y ahí es donde debe despertar la atención de los padres, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, para poder atenderse y atender y que el especialista, como tú, les diga si es normal o no las características de ese dolor, ¿verdad? Exacto. Y conforme van pasando, hay varias cosas que les pasan a las jovencitas que tienen esta enfermedad. Aparte del dolor durante el periodo menstrual, pueden experimentar dolor durante las relaciones sexuales, pueden experimentar dolor a la mitad del periodo menstrual, pueden experimentar periodos menstruales muy abundantes, pueden experimentar un cansancio intenso, un cansancio muy importante durante esta etapa y pueden empezar a tener manifestaciones también gastrointestinales como diarrea, constipación, estreñimiento durante el periodo. Sí. Ahora, Armando, en este periodo que inician los síntomas, de repente hay mucha gente que da una información que puede no ser incorrecta. Por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, yo he escuchado con mucha frecuencia que les dicen, no te preocupes, empezando con tu actividad sexual, ¿sí? Se te va a regularizar el problema. O cuando tengas el primer hijo, se te va a regularizar el problema. Y no necesitas ir ni con el especialista. ¿Eso es correcto? No, de hecho, ese es uno de los grandes mitos de la endometriosis. O sea, y eso es parte de lo de normalizar el dolor. Sí. Los mismos médicos llegamos a normalizar el dolor durante el periodo menstrual. Okay. Ese es un mito muy frecuente, decirle a una paciente que el dolor se le va a quitar cuando se embarace, que el dolor se le va a quitar cuando tenga relación, cuando inicie su vida sexual, o que el dolor se le va a quitar después de tener su primer hijo, y eso no es cierto. La endometriosis es una enfermedad muy complicada, es una enfermedad que es oncomimética. Oncomimética significa que se asemeja al cáncer. Se asemeja al cáncer en la manera en que se distribuye, y se distribuye a lo largo de toda la pelvis y puede llegar a ocasionar daños irreversibles a la pelvis de una paciente con consecuencias desastrosas para su fertilidad y para su vida. O sea, no es una enfermedad maligna, pero definitivamente sí es una enfermedad que sí debe de tener atención la paciente o los padres de la paciente también acudir con el especialista para no dejar que progrese este problema y que después tenga unas consecuencias mayores, de las cuales quisiera que nos hablaras después del corte, si tú me permites, por favor, y vamos a una pausa. Regresamos, no se vaya, seguimos aquí en el programa hablando de endometriosis con el doctor Armando Menocal-Tavernier. Ya estamos aquí de regreso hablando con el especialista que nos visita hoy en nuestro programa y que es el doctor Armando Menocal-Tavernier. Es un ginecólogo especialista en endoscopía ginecológica y además tiene un entrenamiento en endometriosis, y por eso es que estamos hablando de este tema. El tema es muy importante para la salud de las pacientes que ya lo están presentando y que posiblemente no se den cuenta que tienen este problema de salud. Antes de irnos a la pausa, hablábamos con nuestro invitado de los síntomas que son más frecuentes para este tipo de problema. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Armando,
Una vez que llegan las pacientes contigo, ¿cómo inicias esta historia clínica? ¿Qué resalta para ti importante en una paciente que trae este tipo de sintomatología? ¿Qué estudios de laboratorio o de gabinete le solicitas? ¿Cómo es esa primer consulta con la paciente que viene por estos síntomas? Bueno, ese es un tema muy importante y tiene que ver porque desafortunadamente en México y en todo el mundo y en todos los países no hay suficientes médicos radiólogos entrenados para detectar la enfermedad. No basta con ser médico radiólogo para ver la enfermedad. Necesitan saber verla. Es como ver un cuadro de un artista famoso que valga millones de dólares. Tú lo puedes ver y no saber qué es eso. Lo mismo pasa con la endometriosis. Hoy en la actualidad el estudio ideal para valorar endometriosis es el ultrasonido endovaginal con protocolo de endometriosis, que debe ser realizado por un médico radiólogo experto y un médico familiarizado con este tipo de técnica. Y el otro estudio es la resonancia magnética con protocolo de endometriosis. Ambos estudios se realizan deben realizarse por médicos que estén entrenados en esto. Desafortunadamente en este país tendremos cuando mucho a lo mejor 6 radiólogos en todo el país que tienen un entrenamiento adecuado y formal para diagnosticar este tipo de pacientes. ¿Por qué es tan importante el mapeo de endometriosis? El diagnóstico del mapeo de endometriosis es muy importante porque esta enfermedad no es una enfermedad de un solo médico. De hecho, no existen médicos especialistas en endometriosis. Existen equipos multidisciplinarios en la atención de pacientes con endometriosis. Es imposible que un solo médico pueda abarcar todas las áreas en las cuales uno puede tener necesidad de trabajar esta enfermedad. El equipo multidisciplinario. Exacto. Y lo primero es contar con un médico que sea y esté entrenado para esto. Anteriormente este tipo de pacientes eran operados por los oncólogos, por cirujanos generales, por los ginecólogos, y muchas veces la enfermedad se afronta de forma no completa, incompleta, porque un ginecólogo puede quitarle a lo mejor un quiste en un ovario, pero va a dejar la endometriosis en la vejiga o en el intestino o en el diafragma. Entonces, de ahí la importancia del lo primero es tener un diagnóstico adecuado. Lo primero es acudir con un médico especialista y que si el médico especialista sospecha de esto, debe de canalizarlo preferentemente a un sitio o a un equipo multidisciplinario donde se manejen endometriosis. A veces la enfermedad se afronta de una manera en que decimos o tratamos de que la paciente vaya con un buen ginecólogo. Un buen ginecólogo es experto en obstetricia, es experto en enfermedades de la mujer, pero no es experto en endometriosis. ¿Sí? Entonces el ginecólogo que frecuentemente hace muchas cesáreas es muy poco probable que tenga un entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva y mucho menos mucho menos en cirugía de endometriosis. ¿Sí? Entonces eso llega a ser un poquito complicado el poder tratar de entender que no es una enfermedad fácil de tratar, es una enfermedad muy complicada y es una enfermedad que requiere a veces cirugías muy complejas y después de la cirugía requiere tratamientos posteriores a la cirugía con un equipo desde especialistas en terapia de piso pélvico, psicólogos, gastroenterólogos, cirujano colorectal, urólogo. Entonces realmente es una enfermedad, ¿no? Lo primero y lo más básico es hacer el diagnóstico y el diagnóstico se hace para poder llegar al diagnóstico. La historia clínica es desde el principio, desde valorar el dolor pélvico de una paciente. Lo ideal es tratar de que una paciente jovencita no llegue a tener una enfermedad muy avanzada más adelante. Y por eso es la importancia de iniciar tratamientos, a veces tratamientos médicos en etapas tempranas en la vida de las mujeres. Ahora, ahorita que mencionabas de toda la complejidad que ocurre en este problema y que, bueno, alguien que no maneje de manera integral la endometriosis y que está en un tratamiento quirúrgico, me hiciste que recordara una paciente que también tuvimos que entrar a cirugía plástica al tratamiento porque quedó con una endometriosis en la pared abdominal y se había extendido ya tanto que definitivamente ya había que resecar esa parte de la pared abdominal y había que reconstruir la pared abdominal y ahí el manejo ya requirió de cirugía plástica. O sea, lo que dices del manejo multidisciplinario es muy cierto. O sea, no puedes tú como ginecólogo, es más, ya en ninguna especialidad
se entiende que se maneja solo el médico, siempre necesitamos a otros especialistas. Por eso la importancia de acudir con un especialista para que pueda derivarte con el adecuado, ¿no? Claro, esa es una parte muy importante. Hoy sabemos que existen varios tipos de endometriosis: la endometriosis peritoneal, la ovárica, la endometriosis infiltrativa profunda y la adenomiosis. Muchos pacientes se operan de endometriosis porque tienen un quiste en un ovario, un quistecito a veces. Sí. El 85% de los pacientes que tienen endometriosis ovárica bilateral tienen endometriosis profunda. Eso significa que tienen afección o a la parte de atrás de su matriz o a la parte final del intestino, que es el recto. Las pacientes que tienen afección intestinal y afección en el recto habitualmente tienen afectado el apéndice y habitualmente pueden tener afectado la parte del lado derecho del intestino delgado, ¿sí? En el ilion terminal y a veces en la válvula del ciego. El problema es que un ginecólogo puede entrar, ver eso, quitar un quiste de ovario y dejar toda la enfermedad complicada, dejarla ahí o dejarla ahí, ¿sí? Y la enfermedad va a continuar avanzando. De ahí que vuelvo a hacer hincapié. Es súper importante el diagnóstico, es súper importante el diagnóstico de primera instancia y súper importante el diagnóstico por un radiólogo experto. ¿Y qué haces, por ejemplo, que me decías que no hay muchos radiólogos expertos aquí en México? ¿Cómo lo haces? ¿Aquí en Morelia lo hay? En Morelia está el doctor Misael Elizalde, aquí en el Hospital Ángeles, que es un médico que está empezando su expertise y su formación en endometriosis. Sí. Y cada vez está adquiriendo más expertise. Pero nosotros los casos complicados, habitualmente los casos complicados se van a Guadalajara. En Guadalajara está el doctor Víctor Manuel García Gallegos, que es uno de los mejores radiólogos que hay en México para endometriosis. O mandamos a Ciudad de México a un lugar que se llama City Scanner con la doctora Jenny Fernández Salva, que es otra de los médicos radiólogos con más experiencia en endometriosis en México. Otro radiólogo está en Tijuana. Entonces, si verán, están en partes muy alejadas. Sí. En ciudades donde hay una densidad de población más importante, ¿no? Por eso es que en lugares que tenemos menos población a lo mejor coincide que no hay. Pues yo pienso que ha coincidido porque ahí se han formado esos médicos radiólogos, creo que no por la densidad de área. Pero es una enfermedad que a veces las pacientes llegan a requerir trasladarse de muchísimos sitios a centros a centros radiológicos y a centros de tratamiento de la enfermedad. Desafortunadamente, esta enfermedad tiene a veces un periodo de diagnóstico normalmente de 10 a 12 años. Okay. Y esto es precisamente por la falta de concientización y la falta de expertise, primero en el círculo alrededor de la paciente. Siguiente, en el círculo médico. Porque a veces el médico general, los mismos ginecólogos no están tan familiarizados con la enfermedad. Y después de eso, cuando una paciente es sometida a una cirugía, nosotros en el Hospital de la Mujer, que en México es el hospital público que es referencia de endometriosis en todo el país, nosotros habitualmente recibimos pacientes que ya tienen 3, 4 o hasta 5 cirugías previas antes de llegar con nosotros. Por endometriosis. Y bueno, aquí en el hospital, para que la gente esté enterada, el Hospital de la Mujer es un hospital del sector salud. Es un hospital que pertenece a la Secretaría de Salubridad y que, bueno, a veces se piensa, lo menciono Armando, porque a veces se piensa que no se cuenta con el suficiente personal entrenado en ciertos hospitales y que pareciera como que, bueno, nada más en los centros privados hay el personal experto, los especialistas expertos. Y bueno, pues tú lo mencionas, aquí en el Hospital de la Mujer llegan de diferentes estados, ¿no? El Hospital de la Mujer es el hospital mejor equipado en este país para la atención de pacientes para cirugía mínimamente invasiva, por lo menos ginecológica. Tenemos el quirófano mejor equipado que existía en Latinoamérica hasta el año pasado. ¿Sí? Se hace cirugía de endometriosis todas las semanas. Contamos con un equipo multidisciplinario de atención a este tipo de pacientes. Tenemos uroginecología con el doctor Juan Tinajero, tengo cirugía colorectal con el doctor Fernando Zúñiga, tengo 3 excelentes médicos trabajando cirugía mínimamente invasiva como el doctor Jaime Calderón, la doctora Andrea Portillo y un servidor. Entonces, realmente el hospital, hoy por hoy el hospital es punta de lanza en la cirugía mínimamente invasiva en este país.
No, pues esa es una noticia excelente que la gente seguramente que no lo sabe y que este programa precisamente va a hacer que tengan el conocimiento de en dónde pueden acudir para que puedan atenderse este problema de salud tan importante. Ahora bien, Armando, una vez que ya tienes establecido el diagnóstico en una paciente con endometriosis, ¿cuáles son el manejo que le vas a dar? ¿Hay manejo médico? ¿Hay manejo quirúrgico? ¿Esto lo tienes que adaptar en diferentes pacientes a cada paciente? ¿Cómo es como tú lo realizas? El tratamiento es multidisciplinario, el tratamiento es individualizado dependiendo del caso del paciente. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en las niñas que tienen dolor pélvico crónico y que le damos hormonales combinados y a pesar de eso tienen dolor, el 85% de ellas tienen endometriosis. Entonces son candidatas a una laparoscopía diagnóstica. Entre más pronto revisamos o hacemos el diagnóstico, más pronto podemos revertir la enfermedad. Se da tratamiento médico con algunos hormonales como las progestinas, análogos de GnRH, y eso ayuda a mejorar. En las pacientes que ya tienen lesiones complicadas, dependiendo de las lesiones y el sitio de las lesiones, requerirán de un manejo tanto por urología como cirugía colorectal, como cirujano de tórax o por cirugía ginecológica. Okay. Sí. Y una vez que ya tenemos identificado el problema en una paciente, el tratamiento es personalizado, ya lo comentaste, pero ¿cuál es el pronóstico o cuáles son los factores que dependen de un buen pronóstico para este tipo de pacientes? Y te voy a dejar la pregunta en el aire para irnos a una pausa y poder regresar con el tiempo adecuado para que nos expliques precisamente de qué depende el pronóstico de una paciente, ¿sí? Para poderle hacer el tratamiento más adecuado, más personalizado y sobre todo, si contamos aquí, ya mencionaste en el Hospital de la Mujer, se cuenta con todo lo necesario. ¿En qué otro hospital aquí en el estado se cuenta con equipos para hacer el diagnóstico también? Eso es lo que te quisiera dejar la pregunta en el aire para irnos a la pausa y regresar con esto. Y para usted que nos está viendo desde donde esté sintonizando este programa, quiero decirle que no cambie de canal, por favor, continúe con nosotros. Estamos hablando de endometriosis, un tema muy importante para su salud y tenemos un especialista, un ginecólogo que tiene un entrenamiento muy específico sobre este tipo de problema de endometriosis. Es el doctor Armando Menocal Tavernier, que es un especialista de un prestigio académico nacional e internacional. Continuamos después de la pausa. Pues ya estamos de regreso en nuestro programa en donde estamos tratando el tema de endometriosis, que como hablábamos hace un momento con nuestro invitado, el doctor Armando Menocal Tavernier, y este tema cobra un especial interés porque tiene muchos mitos. Y usted sabe que cuando se tienen mitos, se cae en la desinformación, no se atiende adecuadamente una enfermedad o un problema de salud, y algo muy importante, trae secuelas cuando el tratamiento no es el adecuado o sobre todo si se deja sin tratar este problema de endometriosis que estamos hablando el día de hoy. Armando, en tu práctica diaria, de todas las pacientes que llegan contigo, ¿cuáles son los mitos más frecuentes que existen sobre esta enfermedad? Por lo que la paciente no venía, que pensaba alguna cosa sobre esta enfermedad o que no sabía nada de la enfermedad. ¿Qué mitos te han dicho? Lo primero que vemos, y es lo más frecuente, es que la paciente piensa que tener dolor durante el periodo menstrual es normal. Eso es lo primero. Lo siguiente es que no solamente ella lo piensa, lo piensa la familia. Así es. Lo piensa porque la mamá le dice, a mí me dolía. Entonces a ti si te duele es normal. Te tienes que aguantar. Sí, claro, normal. Y lo piensa también la abuelita. ¿Sí? Y entonces piensa en eso. Y cuando el problema va avanzando, te das cuenta que también es un problema que
también tiene desde el punto de vista hasta de trabajo, porque en el trabajo es muy poco probable que a una paciente que tenga dolor durante la menstruación la incapaciten. Sí, claro. O sea, yo no he escuchado nunca que le hayan dado una incapacidad a alguien por un dolor menstrual, ¿no? En nuestro país no, sin embargo, en muchos países ya hay leyes que protegen a las mujeres que tienen dolor durante el periodo menstrual. Lo siguiente es que a las pacientes le dicen que no se preocupen, que efectivamente que cuando tengan un hijo o cuando inicien su actividad sexual, pues se les va a quitar el dolor. Y es algo que no sucede. Esa es una información falsa, pues. Sí, es una información, esa es una información falsa. Y el otro es que también la desinformación a veces del mismo médico hace que el retraso de la enfermedad sea importante. A veces un ultrasonido que diga que todo está normal, una resonancia que diga que todo está normal, no excluye que una paciente tenga endometriosis o que el diagnóstico no es endometriosis. O sea, que aunque en los estudios te resulte normal todos los signos que puedes encontrar ahí, no excluye que no puedas hacer un diagnóstico de endometriosis. Hasta hoy en día no hay un estudio diagnóstico que nos permita ver endometriosis en tejidos superficiales, blandos. Okay. Entonces eso llega a pasar. Entonces es un diagnóstico que es realizado por signos, por síntomas, como cualquier enfermedad, pero de repente, en este caso, el estudio de laboratorio o de gabinete que puedes encontrar de imagen no te da el resultado específico para saber que tiene endometriosis. Tienes que integrar ese diagnóstico con la clínica, con la ayuda de los exámenes y con tu experiencia, ¿no? Sí, claro. Porque a las pacientes, y existen diagnósticos diferenciales, o sea, es un dolor pélvico crónico. ¿Cuántas mujeres existen que van por la vida con gastroenterólogo en gastroenterólogo y tienen colitis? Tengo colitis, tengo infección del colon. Claro, pero por supuesto, es un proceso inflamatorio crónico. Cuando existe ese proceso inflamatorio crónico, los intestinos también se inflaman. Sí, claro. Y finalmente, la inflamación del intestino es un síntoma secundario a un proceso de endo. Ahora bien, cuando una mujer sigue esos consejos de inicia tu vida sexual o ten relaciones sexuales porque con eso se te va a quitar, se enfrenta a un problema. Claro. Que si llega en una etapa temprana, me refiero, a tener relaciones sexuales, sabemos que México es uno de los primeros lugares de embarazo en el adolescente porque no está informada la paciente, bueno, la mujer, y entonces a lo mejor el problema de endometriosis que está presentando se ve agravado por un embarazo en el adolescente. ¿Es muy frecuente que te lleguen pacientes así? No, es al contrario. De repente la paciente se da cuenta que a pesar de que tiene vida sexual sin protección, no se embaraza. Okay. De hecho, en los centros de fertilidad, entre el 50 y el 60% de las pacientes que acuden por problemas de infertilidad tienen endometriosis. Esa puede ser una causa de que no se embarazan. Por supuesto. Okay. Las pacientes no se embarazan porque la calidad de sus óvulos es mala, no se embarazan porque tienen daño en las trompas, no se embarazan porque tienen adherencias, no se embarazan porque tienen un proceso inflamatorio crónico. Entonces, es otra de las cosas que les pasan a las pacientes con embarazo. De repente, tengo dolor, siempre estoy cansada, no me puedo embarazar. Y otras cosas que les pasan es, por ejemplo, dolor durante la actividad sexual. Y eso puede llegar a ser un problema muy importante, ¿no?, en una pareja. Eso puede ser un mito porque, bueno, pues a mí siempre me ha dolido, pues eso es normal. Me ha dolido. Sí. O sea, a mí se me hace normal tener relaciones y que me duela, y eso no es normal. Ok. ¿Y sí, cuántas veces escuchamos de ese tipo de problemas, hasta con gente cercana, familiares cercanos que se quejan de dolor precisamente durante la relación? Y qué interesante saber que bueno, pues eso no es normal y que necesitas tú como mujer una atención para que el problema que estás teniendo pues tenga una solución. Ahora bien, Armando, cuando una paciente decides, de acuerdo al tratamiento que le vas a establecer, como dices, es personalizado, pero dices, bueno, voy a tratarlo con hormonal, no es una paciente para una cirugía. ¿Qué tipo de tratamiento es el más común que se utiliza en el manejo médico sin llegar al quirúrgico? Hoy en México el medicamento que más ha demostrado efectos para
para atrofiar esta enfermedad es el Dienogest, de diferentes marcas comerciales, pero es el medicamento, es una progestina y es el medicamento que más. Existen otro tipo de medicamentos como los análogos de General, como el Soladex, Dupron, que a muchos pacientes que tienen dolor pélvico se los habrán dado en algún momento de su vida a algún médico. Muchos de estos medicamentos tienen muchos efectos secundarios que a veces son irreversibles. ¿Sí? De ahí que hoy en día nosotros tratamos de enfocar los tratamientos médicos en mujeres muy jóvenes o cuando no se les quita el dolor, lo ideal es hacer una laparoscopia diagnóstica, porque al final del día el estándar de oro hoy para hacer el diagnóstico de endometriosis es una laparoscopia. ¿Sí? Y demostrar la presencia de tejido endometrial fuera del útero. Y cuando uno puede hacer eso, entonces uno está en la posibilidad de hacer manejos quirúrgicos adecuados y también de darles tratamientos médicos en forma prolongada a las pacientes. Ahora, tú cuando recibes a una paciente, ¿es frecuente que ya venga, me decías, hasta con 5 o 6 cirugías por el mismo problema, por una endometriosis? ¿Es frecuente que traigan secuelas o esos efectos secundarios ya por el tratamiento que están tomando cuando se los dan en un lugar en donde no son los expertos en endometriosis? Claro. ¿Qué tipo de problema traen por ese medicamento que están usando? Por ejemplo, cuando dan análogos sospechando endometriosis y los dan por periodos prolongados de tiempo, encontramos pacientes descalcificadas, sometidas a menopausias medicamentosas antes de tiempo que no necesitan. Con otro tipo de medicamentos podemos tener efectos de androgenización, que tengamos pacientes con mucho vellito en la cara, bigote, barba, les cambia la voz. Y muchos de esos medicamentos han demostrado con el paso del tiempo que el beneficio del medicamento no es mejor con otro tipo de terapias. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy las progestinas a base de medicamentos similares a la progesterona son los medicamentos que en este momento, por lo menos en este país, son los medicamentos que más han demostrado eficacia. En Estados Unidos, en Europa, existen nuevos medicamentos con que supuestamente arrojan muchas ventajas, como los análogos de GnRH que son orales, como Orlis y algunos otros, mas sin embargo no han demostrado hasta este momento una eficacia terapéutica similar a la de las progestinas. Hoy por hoy las progestinas es el tratamiento más adecuado. Ahora bien, Armando, en este tipo de medicamentos en el sector salud, ¿se dispone en el cuadro básico de medicamentos de ellos? Afortunadamente, sí. Bueno, pues qué bien. El Dienogest es un medicamento que se cuenta en el cuadro básico del sector salud. Qué bueno, porque en muchas ocasiones para otro tipo de problemas de salud no se cuenta, bueno, pues se tiene identificado cuáles son los medicamentos más adecuados, pero no se tiene actualizado el cuadro básico de medicamentos. Pero bueno, en este caso también es muy importante que lo sepa la gente, que si acude al sector salud también va a tener el medicamento si es que lo necesita, ¿verdad? Exacto. Ahora, una vez que ya decides que la paciente es más candidata a una cirugía, después de haberle hecho un ultrasonido, un estudio de imagen, una laparoscopía diagnóstica, ¿qué es lo más frecuente que haces? ¿Qué tipo de cirugía es la más frecuente para este problema de endometriosis? Sí. Bueno, nosotros la endometriosis, como te comentaba, es una enfermedad que abarca muchas cosas. Lo más frecuente es lesiones en los ovarios, quistes que les llaman quistes de chocolate, que se llaman endometriomas, que son tejido endometrial dentro del ovario que ha crecido y forma lesiones quísticas que están llenas de hemosiderina, por eso ese aspecto de ese líquido achocolatado. Pero habitualmente este tipo de lesiones dañan el peritoneo, que es un tejido que recubre la mayoría de las vísceras dentro del abdomen. Y ese tejido, cuando está dañado, hay que quitarlo. Después de eso, también nos encontramos que ese tipo de lesiones pueden llegar a meterse en forma muy profunda y hacer las lesiones de endometriosis profunda. Se llama endometriosis infiltrativa profunda. Y a veces nosotros podemos tener necesidad de quitar un pedazo de intestino, ¿sí? O tener que quitar un pedazo de la vejiga, cortar la vejiga. A veces, en ocasiones, los ureteros, que es el tubo que trae la orina de los riñones hacia la vejiga, a veces hay necesidad de liberarlos, a veces hay necesidad de cortarlos y de volverlos a reimplantar, porque la endometriosis ha abarcado todo eso. Por eso es que decimos que es una enfermedad oncomimética. Llega, se implanta, crece y empieza a dispersarse en toda la pelvis.
Te voy a dejar en el aire la siguiente pregunta, Armando. De estas cirugías aquí en el centro, porque yo sé que tú tienes un centro especializado de endometriosis aquí dentro del hospital en donde estamos, ¿cuáles son las cirugías más frecuentes que realizas de estas características en tu quehacer diario? Si me permites, vamos a una pausa y regresamos. Por favor, continúa con nosotros hablando de endometriosis con el invitado, el doctor Armando Menocal Tavernier. Regresamos. La endometriosis para mí fue un problema de salud que me mermó totalmente mi calidad de vida, el dolor, el sangrado constante, el malestar general, el sentirme siempre inflamada, era no poder hacer mis actividades normalmente. Cuando tenía mi periodo era estar siempre alerta y al pendiente de algún accidente, y pues bueno, sí fue muy, muy complicado. Afortunadamente caí en buenas manos con un excelente especialista y pues bueno, me diagnosticaron pronto y me trataron también en un lapso de 7, 8 meses. Se me dieron las opciones de ser tratada vía hormonalmente. Con esto a veces hay la posibilidad de que se pueda aminorar el problema, pero si en 6 meses no funcionaba y indistintamente me iban a tener que quitar la matriz, y la verdad yo preferí que me la extirparan. Bueno, ya no pensaba tener más hijos y bueno, me cambió la vida totalmente, mi calidad de vida aumentó, ya puedo hacer todo lo que quiero hacer libremente, sin vivir con dolor, sin vivir con inflamación, sin vivir con sangrado, y vivo plenamente, o sea, mi calidad de vida subió un 90%. Ya estamos aquí de regreso y bueno, tenemos el último bloque de nuestro programa, por lo cual les pido por favor que pongan mucha atención, porque en todo el desarrollo de este bloque vamos a platicar sobre todo de qué campañas informativas hay, a dónde acudir con un especialista para este tipo de problemas que es la endometriosis, y sobre todo los datos de contacto del doctor los vamos a manejar ya al final de este bloque. Dejamos una pregunta al aire, Armando. De todo tu quehacer, de tu práctica diaria, de estas cirugías que mencionabas, que bueno, puede ser múltiple el problema en donde tengas que hacer un procedimiento quirúrgico, ¿qué es lo más frecuente que te encuentras? Bueno, nosotros en particular aquí en la clínica de endometriosis del Hospital Ángeles, lo que más frecuentemente hacemos son cirugías de resección intestinal, histerectomías, todo se hace por laparoscopía. De hecho, la endometriosis es una enfermedad que se opera por laparoscopía, no por cirugía abierta. Sí. Resecciones de quiste de ovario. Y hoy hacemos cirugías también enfocadas a tratar nervios pélvicos, que a veces son lesiones, las lesiones llegan a afectar los nervios. Sí. Y es lo que más frecuentemente hacemos aquí en el hospital. En algunas de estas cirugías que realizas, por ejemplo, la de los nervios, las lesiones en los nervios, ¿haces algún injerto nervioso? ¿Qué tipo de técnica utilizas? Lo que pasa es que los nervios habitualmente se afectan por compresión. Los liberamos y en ocasiones pueden llegar a estar tan afectados que a veces uno tiene que valorar si se puede quedar la lesión o no se puede quedar la lesión, porque al final del día a veces este tipo de cirugías pueden tener más complicaciones que beneficios, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Después de eso, pues lleva todo el tratamiento posterior, como la rehabilitación de piso pélvico, el seguimiento por uro, el seguimiento por gastro. Esa es la siguiente pregunta que te haría. ¿Qué sigue para una paciente que ya seguramente nos están viendo, alguna paciente que ha tenido endometriosis? ¿Qué sigue con su manejo? ¿Ya fue diagnosticada, ya fue tratada, inclusive con una cirugía? ¿Qué sigue en esa evolución natural del procedimiento, del padecimiento? ¿Y a dónde se los diriges? ¿Cuentas aquí también con esa rehabilitación de piso pélvico? Platícanos de eso, Armando. Bueno, lo primero que hacemos nosotros después de terminar una cirugía de estas es tenemos una obligación explicarle a nuestros pacientes, primero, que es una enfermedad que no se cura.
Segundo, que la cirugía no va a resolver el problema al 100%. Que necesita manejo por una rehabilitación de piso pélvico para mejorar sus problemas urinarios, problemas intestinales, dolor pélvico que queda residual. Que es imposible quitarle el dolor al 100% a una paciente que tiene una endometriosis grado 4 o una endometriosis muy avanzada. O sea, ni en el mejor centro del mundo a veces se puede. Que requieren modificar hábitos alimenticios, que requieren apoyo por psicología, porque es importante hablar de esto, es importante hablar de todo lo que pasa alrededor de la endometriosis. De hecho, existen muchísimas campañas en el mundo que hablan acerca de la concientización de la endometriosis y también del hecho de todo lo que implica desde el punto de vista afectivo el tener esta enfermedad, en todos los planos, en el plano personal, en el plano familiar, en el plano ocupacional, en cualquier plano. Entonces es importantísimo también el apoyo del psicólogo. Es importantísimo también el apoyo del servicio de gastroenterología y de cirugía colorectal, como del servicio de urología. Entonces, es una enfermedad con la cual van a vivir el resto de su vida. Entonces, de lo que tratamos todos y el objetivo final es mejorar la calidad de vida de las pacientes. Ahora bien, ahorita que mencionabas que existen muchas campañas de información en el mundo, ¿qué tenemos aquí en Michoacán? ¿Qué información o qué campaña existe? ¿Alguna campaña por parte de las instituciones de salud, de algunas instituciones privadas o fundaciones privadas? En el mes de marzo, que fue el día del mes de la concientización de la endometriosis, el consorcio Cinépolis donaron un cineminuto en todas las salas de cine de Cinépolis de este país para un cortometraje que se hizo a través de la Fundación de Endometriosis México, precisamente hablando del dolor pélvico y del dolor menstrual y de la no normalización del dolor menstrual. Sí. Estas campañas hay en todo el mundo. De hecho, hoy, hace un par de semanas, una fundación EndoWAD estrenó un cortometraje que patrocinó Hillary Clinton en Estados Unidos, precisamente acerca de esta enfermedad. ¿Sí? Aquí en Michoacán en particular, la Secretaría de Salud a través del secretario Elías Ibarra y el secretario de Interior, se dieron a la tarea de construir un quirófano adecuado para la atención de este tipo de pacientes en el Hospital de la Mujer. Y hoy tenemos un centro multidisciplinario de atención de endometriosis en el Hospital de la Mujer, de parte de la Secretaría de Salud, donde los pacientes prácticamente no pagan un centavo, no pagan nada por la atención de este tipo de enfermedad. Y en la iniciativa privada tenemos aquí el Hospital de la Mujer, tenemos este centro multidisciplinario de atención para pacientes de endometriosis aquí en el Hospital Ángeles. Ahora, este programa llega a infinidad de gente del auditorio que seguramente tienen algún problema de endometriosis, alguien en su familia, y que este programa le va a dar la herramienta para poder saber que es un problema que necesita una atención médica, necesita una atención con un especialista, necesita conocer más del problema de salud que tienen. Y yo quisiera preguntarte, ¿en dónde es en el Hospital de la Mujer, a donde podrían acudir? Pero ¿hay algún requisito para poder llegar, la gente que está viendo el programa, que pueda llegar a preguntar por ti o por algún otro especialista ahí en el Hospital de la Mujer? ¿O es población abierta completamente, quien necesite, la paciente que necesite llega? Afortunadamente, las autoridades de la Secretaría de Salud, la directora del Hospital de la Mujer y a través del secretario de Salud, todas las pacientes que tienen endometriosis pueden ser canalizadas al Hospital de la Mujer, sin importar si tienen derecho a bienestar del ISSSTE, del seguro o de otro. Y esto es porque al no contar con suficientes hospitales públicos para la atención de esta enfermedad, entonces nuestro hospital capta a todas esas pacientes. De hecho, nosotros recibimos pacientes del Instituto Nacional de Perinatología, del Hospital General, de algunos otros hospitales en la Ciudad de México, cuando tienen necesidad de algún caso complejo, mandarlos para acá. Y pues esto podría parecer, fíjate qué curioso, amable auditorio, pareciera como que todas las pacientes que tienen algún problema de cualquier área, de cualquier especialidad de la medicina y que necesitan atención, de repente se van a buscar a una ciudad más grande, una atención más especializada. Y bueno, por lo que me estás diciendo,
aquí se tiene en Michoacán, contamos con los recursos humanos primero y con los recursos de infraestructura, de equipamiento, y que bueno, pues uno entiende que un hospital de estas características tiene el equipo, pero un hospital del sector salud, qué bueno que lo tenga y qué bueno que cuenten con él, porque definitivamente eso es lo que necesitamos como población, una mejor atención por los médicos, que somos nosotros, porque yo soy médico de mi especialidad. Buscamos también que sea adecuada y oportuna la atención, y que bueno, para la gente que no puede pagar un servicio en la medicina privada, pues lo tiene en el sector salud. Y eso es lo que necesitamos decirle a la gente para que acuda, y que no importa la derechohabiencia, tienen que estar ahí, tienen que ser atendidos, digo, a lo mejor referidos por otro centro hospitalario, ¿no? No precisamente que lleguen así que solas, pero bueno, si se necesita el caso, pueden llegar por su cuenta a solicitar la consulta. Claro. Y bueno, yo te agradezco que nos des esta información, porque existe de repente esa idea de que tenemos deficiencias en algunos hospitales, y no es el caso para la endometriosis, ¿verdad? Armando, en este tipo de problemas de salud, ya una vez que sigues el manejo, toda la rehabilitación, el manejo, escuchaba algo que decías, se van con el psicólogo para aprender a vivir con la enfermedad. Existe aquí, tú tienes en el centro que tú manejas, ¿cuentas con psicólogo o se van a otro lugar? Vamos con todo. Con todo. Ese hospital contamos absolutamente con toda la infraestructura para la atención de este tipo de pacientes. Muy bien, entonces lo que se necesite de seguimiento de rehabilitación es aquí, lo canalizas a donde tiene que irse y sin ningún problema es atendido. Ahora bien, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, ya dijimos que en el Hospital de la Mujer, pero ¿dónde estás tú? Tus datos de contacto, Armando. Aquí en el Hospital Ángeles, en la clínica de ginecología avanzada, que se encuentra en el segundo piso de la torre de hospital, aquí me pueden localizar. Mi correo electrónico es muy sencillo, drmenocal@hotmail.com. Ahí nos pueden localizar también en redes sociales. Y aquí en el hospital pueden llamar al Hospital Ángeles de Morelia y solicitar una cita en la clínica de ginecología. Perfecto. Con todos mis invitados hago lo mismo. Tú ya eres de casa, porque anteriormente en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión ya hemos contado con tu participación, y te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todos los especialistas que están como invitados. ¿Qué necesita? Y la pregunta es porque seguramente, y sabemos que este programa de salud es un programa de salud, lo ven muchos médicos, Armando, y lo ven muchos médicos en hospitales del sector salud, en centros de salud en el interior del estado, y bueno, pues en sus casas también lo ven. ¿Qué necesitamos como médico, un médico que está en formación? ¿Cuál es el camino para llegar a un lugar como tú, como eres el especialista en este área de la medicina? ¿Qué necesitas después de la carrera de medicina? ¿Qué hiciste tú? Después de la carrera de medicina y después de hacer la especialidad, tomé un posgrado en endoscopía ginecológica. Después tuve la necesidad de irme a entrenar a Italia, tuve necesidad de entrenarme a Brasil, tuve necesidad de irme a entrenar en Argentina. Y en el campo de la medicina lo más importante es, hoy cada vez las superespecialidades adquieren más relevancia. La medicina ya no es como antes, que hacíamos de todo, y debe de especializarse cada quien en un área en específico de la medicina. Y pues definitivamente hay que salir de este país a buscar en los centros donde estén los mejores centros para entrenarse, para poder entrenarse en el área específicamente. Entonces, en conclusión, actualización médica. Eso es lo importante. Y continuar con ese. No se acaba en la carrera, para los médicos jóvenes que lo están viendo, no se acaba al terminar la carrera de medicina. Hay que hacer, para que fueras ginecólogo, hay que hacer el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, pasar el examen, o sea, ser seleccionado dentro de todos los 56,000 médicos generales que ahora están presentando cada año un examen. Son 17,000 plazas en nuestro país. Entonces hay que estudiar para pasar
esos exámenes para ser seleccionado, tener una beca, y después de que eres un especialista y estar certificado por el Consejo Mexicano, en el caso tuyo, de ginecología. Es un consejo mexicano que está dentro de los 47 consejos de especialidades médicas del CONASEM, y además continuar con toda la actualización que tú has tenido dentro y fuera del país. Yo te quiero agradecer por tu tiempo, Armando. Sé que tienes una infinidad de pacientes que ya te están esperando y que te agradezco mucho. Yo creo que la gente que está viendo nuestro programa seguramente le abriste los ojos para conocer algo de esta enfermedad y que seguramente le va a servir para cuidar su salud, y que ese es el objetivo en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión: darle la información, darle la herramienta, acercarle a los especialistas como tú a toda la gente que está viendo el programa, ¿sí? Y que pueda acercarse a donde tiene que acercarse. Te agradezco mucho por tu participación, Armando. Muchísimas gracias ¿Sí? por tu invitación. Gracias. Gracias. Gracias por recibirnos aquí y además recibirnos aquí en tus instalaciones. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Y para usted que nos prestó el favor de su atención, yo quiero decirles que, como saben ya, cada semana tenemos un programa especial con un tema muy específico sobre su salud, sobre cómo cuidamos su salud, cómo cuidar su salud y poder platicar con especialistas del área que estemos tratando, y que bueno, ese es el objetivo de nuestro programa, acercarle la información a usted. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy conductor del programa, para que no deje de vernos cada semana. Muchas gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó